Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Conversaciones Frente al Mar en su tercera temporada. Aquí pues estamos siempre con buenos amigos, buenas amigas que nos reencontramos cada martes y jueves a través de Facebook Live de periódico El Costanero. Y bueno, como ustedes saben, en la era de la comunicación, de la información y del periodismo como tal, pilares fundamentales para la construcción de sociedades informadas, siempre estamos reuniéndonos entre buenas amigas, entre buenos colegas periodistas haciendo una participación activa en temas de periodismo. Yo hoy tengo la grata sorpresa de poder recibir a una queridísima amiga profesional con quien compartimos en un momento determinado temas de trabajo muy importantes. Y hoy vamos a conversar con Catherine Villavicencio. El tema es periodismo, empresa y maternidad. Ya verán ustedes por qué. Hoy vamos a conversar entonces con Catherine. Ella ejerce profesionalmente el periodismo desde hace 20 años y que además fue colaboradora de El Costanero hace muchos años atrás. Su carrera ha estado marcada por su dedicación a la redacción, por lo que tiene una maestría en periodismo escrito en el diario La Nación de Argentina. Ha tocado temas de políticas, sociales, economía en el diario ecuatoriano El Universo. Sin embargo, a la llegada de su hijo Gabriel, cambió su perspectiva de la vida, llevándola a adoptar una perspectiva fresca y renovada. En el 2016, Catherine se trasladó a San Clemente del Tuyú, en Argentina, junto a su familia. Desde allí trabaja de forma freelance. A través de su página de Instagram, Lo que callan las mamás, y sus colaboraciones con la revista dominical de El Universo, Catherine adopta la maternidad con honestidad, ofreciendo una perspectiva poco convencional y profundamente humana sobre los desafíos y alegrías de ser madre. Además de su rol como madre, Catherine se ha involucrado en el mundo empresarial, administrando un restaurante familiar. Así que sin más preámbulos, démosle una cálida bienvenida a Catherine Villavicencio. ¡Cate! Olguita, qué introducción, me encantó. Lo resumió todo. ¿Cómo estás? No, yo feliz de volver a reencontrarme contigo y todo lo que se hace con amor llega con amor. Sí, un placer, un placer. Justamente a lo que estaba dando la introducción, me acordé de algo que, bueno, es San Clemente del Tuyú. Y hay Ujú. otras localidades acá en Argentina, en la costa argentina, que son del Tuyú, San Bernardo del Tuyú. Y claro, yo no sabía que era el Tuyú y significa barro. Ah, Entonces, justamente de lo que hablábamos hace unos días, ¿no? De cómo la energía, el barro, que es formación, cómo, yo digo, estamos resurgiendo del barro, porque irse fuera, no solamente así sea que uno vaya a ejercer su profesión o tenga su familia, es eso, es reconstruirse, armarse de cero y volver a formarse, porque tienes toda una realidad distinta, tienes tus herramientas, pero tienes que volver a rearmarlas para adaptarte. Entonces veía también la sí, evolución de eso, del costanero, ahora son conversaciones frente al mar del costanero, y cómo también, cómo apareció este proyecto chiquito que salió de la perseverancia Olguita y que fuimos dando de a poco, y bueno, ahora acá estamos, es verdad. Y de sabes un que extremo a otro. qué emoción el hecho de saber que efectivamente lo que comentas en cuanto a lo que significa el tuyú. Y fíjate, hablando del barro, cómo el barro es tan noble y cómo se reconforma a través de lo que uno con las manos puede hacer, ¿no? Y es que es eso, es precisamente en las manos el trabajo y en esas manos puesta el alma, la vida y el corazón. Y por eso es que quiero preguntarte, sí, nosotros nos vimos en Guayaquil, ahora tú estás en Argentina, yo estoy en Estados Unidos, y en algún momento estuvimos en un sitio confluyendo en estas energías, también asimismo que las recordamos y que nos damos cuenta de que todo eso fluye precisamente por esa convicción que tenemos de algo cuando queremos hacer algo. Entonces, ahora estás en Argentina. Cuéntanos un poquito en qué sitio exactamente estás entonces. Bueno, yo vivo en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, bueno, lo más conocido es Buenos Aires, la capital, que sería la capital federal, y estoy a unos 360 kilómetros de Buenos Aires, es como 3 horas más o menos, ¿no? 3 horas y media en auto. Y es como la primera playa de la costa argentina. Entonces empieza San Clemente, de ahí una serie
de playas que integran el Partido de la Costa y después vienen otras playas hasta llegar Mar del Plata, digamos, toda la parte. Yo estoy en una, siempre se me parece mucho yo soy de Manabí, para los que no saben. Manabí hay una playa hermosa que es San Vicente y Bahía de Caracas, que es donde tienen la Yo la unión del conozco. río y el mar. Bueno, acá, en esta ciudad, en San Clemente del Tuyú, es como la punta, cuando ves el mapa de Argentina, vas a ver la punta más extendida de Argentina, está ahí, San Clemente del Tuyú es la unión, donde empieza el mar y termina el río de la Plata. Oh, qué increíble. Y tú sí sabes que yo también, precisamente hablando de Manabí y de sus playas, yo me acordaba de San Clemente y de San Jacinto. Y me Bueno, acuerdo de las playas de sí. San Clemente que son fantásticas, son gigantescas, muy Bueno, amplias. igual acá, son las playas más amplias que hay en el Partido de la Costa, son enormes, kilómetros de playa, ahí está lleno de gente en el verano, pero nunca estás uno encima de otro porque son muy, muy amplias. Qué increíble, sí, Y eso acá es precisamente. diferente, porque bueno, en Ecuador estamos acostumbrados a ver el atardecer, acá es distinto, acá el sol sale del mar, se oculta en el otro lado, pero acá es posible, es el único lugar que es posible verlo porque a la cuenta estás viendo que cuando cae en Uruguay en realidad, entonces en esa parte donde confluyen el río de la Plata y el mar, puedes ver cuando el sol se oculta, Oh, que en realidad no lo ya. estás viendo en el mar argentino, sino que lo estarías viendo al frente en Uruguay, pero lo logras ver. Oh, ya. Pero sabes que eso a mí yo me recuerdo, bueno, no en Argentina, sino en Brasil, en las playas de Brasil. Yo lo que me quedé impresionada es ver la luna, en cambio, de la luna saliendo Acá. de ese, Del mar, increíble bueno, eso del pasa mar. acá. Cuando es luna llena es precioso porque ves una luna enorme que va saliendo de a poco del mar, un poco roja. Tengo un video, después voy a mandar un par de videos porque es diferente. Uno espera la salida tipo 8 de la noche en verano y ves cómo está saliendo, saliendo, saliendo hasta que empieza a subir. No, es maravilloso. Yo la primera vez que veo eso y cómo se ve en la luz, ¿no? De la luna en el mar. No, eso En el mar, todo reflejado en el mar. es fantástico. Es fantástico y son Sí. temas privilegiados. O sea, a veces nos llenamos de mucha cosa material que está bien, que la tenemos que también tener y que nos emociona, pero este tipo de cosas que son así tan únicas y regalos que yo le menciono del universo, Sí, esos regalos del universo que uno cuando los ve puede ser que para alguien sea la misma luna y la luna como tal, sí. pero es una energía fantástica que te atraviesa con todo eso que puedes mirar. Sí, sí, tal cual. Y a veces vas caminando, por ejemplo, un día, sobre todo una luna llena que se ve muy fuerte, y de repente no sé, miras y te encuentras con la luna así gigante, y no, así sea que le das una foto, no la ves en la dimensión que es, a como la estás viendo en vivo y en directo. O sea, eso tiene, digamos, Totalmente. son cosas muy distintas de lo que estamos acostumbrados en ver en las playas de Ecuador, pero tiene esas cosas lindas también. Tiene sus magias todos los lugares y eso es lo que se disfruta cada día. Ahora bien, nosotros, como mencionábamos al inicio, tú eres periodista, estuviste ejerciendo tu profesión. ¿Cómo llegas a ser periodista? ¿Por qué decides tomar esa carrera? A ver, no sé, siempre, en realidad viene desde de la infancia porque hablaba mucho, siempre fui a hablar mucho. Entonces mi familia siempre me decía, tú tienes que ser periodista porque hablas mucho. Y siempre tenía como esa inquietud de preguntar, y cuando estaba en el colegio, siempre cuando en mi colegio tenía dos especialidades que eran solo físico y químico, no había sociales. Y dije, bueno, no importa. Yo sé que quiero ser periodista, igual voy a estudiar acá y la verdad que como periodista después te das cuenta que son insumos que te sirven un montón de saber de matemáticas, de química, de todo. Y me fui a vivir a Guayaquil, fui a la Faxo, que era uno de los referentes de comunicación, y empecé a estudiar y me acuerdo que tuve un profesor maravilloso que ya falleció, Eduardo Ávila, que era corrector en el diario El Telégrafo. Entonces, cuando llegué, yo tenía muy buena ortografía y me gustaba. Entonces, él me dijo, hace falta una correctora en el diario. No quieres ir a hacer una prueba? Entonces, yo tenía 17 años, no había cumplido ni los 18. Y yo digo, bueno, voy. Entonces, me acuerdo que mi tía con la que vivía dice, bueno, la acompaño. Y mi tío le dijo, no, es una entrevista de trabajo, no la puedes acompañar. Ya la chica tiene que hacerse grande. Así que bueno, fui al Telégrafo, el edificio enorme ahí en la calle Boyacá y Escobedo, y fui, di la prueba y bueno, y quedé. Y empecé a trabajar, mi primer trabajo fue de correctora de texto en un diario. Siempre trabajé en un diario Ah, siempre y trabajas en el diario. siempre trabajé en un diario. Mi primer trabajo fue de correctora de texto cuando las correcciones se hacían, uno tenía que esperar el primer diario
que se imprimía Ay, de la sí, rotativa la y el rotativa. diario tenía que revisar los títulos del primero. Entonces, esa frase de paren la rotativa, literal, paren la rotativa, porque si encontrabas un error en sobre todo en un titular, tenía que parar la rotativa para cambiar la plancha y todo lo que implicaba eso para que no saliera el error. ¿Qué anécdota me puedes contar de eso? ¿Qué cosa pasó? Porque tiene que haber habido mucha cosa detrás de Pare la rotativa. Hay, ya no me acuerdo, bueno, nos pasó primero, lo que más me acuerdo, igual ahí ya había estado como periodista en el Telégrafo, cuando ganó las elecciones Lucio Gutiérrez, que nadie creía que Lucio Gutiérrez iba a ganar las elecciones, de hecho, el diario Hoy, en su momento, cuando aún se publicaba, su titular en la edición, en la primera edición, fue que Borja iba adelante en el conteo. Y después de una hora cambió todo y Lucio Gutiérrez, al final tuvimos que parar todo, no enviar la edición aún, porque empezaba a subir, a subir, a subir en el conteo. Y yo me acuerdo que fue mi primera nota política. Yo era correctora y empezaba a hacer, digamos, las primeras coberturas. Y me enviaron a la cobertura, porque venía Lucio Gutiérrez a Guayaquil a acompañar a votar Alfredo Palacio. Entonces me dijeron, bueno, esta chica que es la nueva, vaya usted a cubrir a Lucio Gutiérrez, porque todos iban a estar con Borja, con los candidatos más fuertes. Entonces fui, me acuerdo que hice una notita que me contaba Lucio Gutiérrez que tenía un rosario que le habían dado los indígenas y que él estaba seguro que él iba a llegar a la presidencia porque en ese ritual a él le habían dicho que él iba a llegar a la presidencia. Bueno, yo todos mis apuntes, entonces llegué y tenía una nota chiquitita, no sé, creo que eran 4 párrafos para Lucio Gutiérrez. Entonces ya había terminado mi nota, había hecho otra de la cobertura, ya estaba para irme. Y me dijeron, no, 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 ahora tu nota va arriba abriendo todo porque resulta que el señor pasaba la segunda vuelta. Entonces toda la historia del Rosario y todo la tuve que poner completa para llenar el espacio porque nadie daba, digamos, un peso por Lucio Gutiérrez y al final, bueno, llegó a la segunda vuelta. Obviamente en la segunda vuelta ya tenía, no sé, 500 periodistas experimentados ahí cubriéndolo porque era el futuro presidente. Hay que buscar esa nota, hay que ir a los periódicos. Tengo que buscar, encima no está en digital, no está digitalizada porque imagínate que el telégrafo era en la época que estaba Carlos Navarrete, recién habían salido, habían dejado los Aspiazu el telégrafo, entonces no creo que esté documentado, o sea, digitalizado, no creo que esté nada. O sea, debe estar en el diario físico, porque había unos archivos impresionantes en el telégrafo. No sé si se conservaron esos archivos, la verdad que no sé qué pasó. Pero no, seguro es una nota que en digital no está. Debe ser, entonces tiene que estar físicamente, la hemeroteca es la que hay que buscar. Pero sabes una cosa, y yo me acuerdo que cuando éramos estudiantes de periodismo, lo que primero nos llevaban era conocer diario El Telégrafo, porque tenía la mayor cantidad de maquinarias, de todos estos elementos desde sus inicios, pues era el diario más antiguo Claro, del el antiguo del país, claro, tenías todo, país. tenías desde la primera rotativa, era increíble, era un museo realmente, el edificio era increíble. Sí, Trabajábamos magnífico. en, sí, y bueno, y otras cosas que también algo que siempre cuento de la experiencia como periodista, cuando estás trabajando un fin de semana, las famosas guardias, ¿no? Que se trabajan sábado y domingo, esperando a ver qué puede pasar. Estaba una guardia de fin de semana y dicen 4 de la tarde, una guardia súper tranquila. Dije, bueno, 4 de la tarde estamos por cerrar el diario para irme a la casa. Había venido Fidel Castro a una reunión en Quito, Ya. estaba Fidel Castro y de repente viene y me dice, escuchan por la radio la policía que venía Fidel Castro, que era muy amigo de León Febres Cordero, aunque la gente no se imagina, se viven peleando, yo siempre me río de eso, porque la gente se pelea derecha con izquierda y Sí. el líder de la derecha ecuatoriana y del comunismo cubano eran íntimos amigos. Entonces venía y dice, no, Interesante. viene Fidel Castro a reunirse con León Febres Cordero. Entonces, sí, qué raro. Sí, sí, viene al cortijo, va a hacer una cena y bueno, hay que ir a cubrirlo. Bueno, me mandaron a mí, porque era la que estaba de guardia. Así que fui, pero esas cosas que dices, la llamada plantonera periodística, fuera de la casa de León en el cortijo, viendo qué pasaba. Si llegaba, imaginamos que llegaba porque llegaron los autos de todos blindados y eso, bueno, esperamos. Y de repente nos dice, bueno, esperen porque los van a hacer pasar para que dan las fotos y dé unas palabras. Bueno, esperamos. Entramos y bueno, salió León Frescorero con Fidel Castro. Y no solo eso, sino que yo era de las más chiquitas, entonces estaba ahí adelante con mi grabadora y bien dice, no, si quieren tomarse todos una foto, vengo y estiro la mano y tengo una foto que Fidel Castro me está dando la mano. O sea, nunca me imaginé que iba a conocer a Fidel Castro un sábado a la tarde
Y que vas a salir en por, una foto. porque estaba por una guardia diaria. Es más, me río porque yo no sé dónde tengo la foto, pero mi papá era para él decir, no puedo creer, mi estuvo con Fidel Castro y en mi casa están unas fotos ahí, las tienen en un portarretrato, Fidel dándome la mano, o sea, insólito. ¿Cuándo lo iba a conocer? Nunca, pero bueno, esas cosas que te da el periodismo y que cuando sos muy chiquito no dimensionas hasta que pase Hasta después, cuando ¿no? ya pasa el tiempo. No, y es verdad lo que tú dices, o sea, este tema del mundo del periodismo y de andar detrás de la noticia y estar haciendo las plantoneras y esperar a ver si es que efectivamente, o sea, nunca te estás pensando en tomar una foto, por ejemplo. Ahora No, sí, no, en nunca, aquellos tiempos nunca. no, nunca, o sea, era el hecho de saber qué podías sacar de ese momento, ¿no? A nivel de información y eso, y qué buena anécdota, porque en este tiempo así como que es bastante heavy. Es como que ha cambiado ahora. Antes como que el periodista nunca era protagonista, o sea, siempre nosotros estábamos atrás de la escena. Hoy Exacto. cambió mucho con las redes sociales y eso es como que el periodista está mucho más expuesto, a veces como que es mucho más, soy yo, o sea, yo siempre digo que es como un duelo de egos, ¿no? Ah, Hay un sí. libro de Juan Cruz, de un periodista español que se llama Egos Revueltos, precisamente de eso, de los egos en el periodismo y que ahora, bueno, se exacerban un poco más con las redes sociales, creo yo. Ahora, cuando tú te trasladas de Ecuador a Argentina y tú con tu formación de la Universidad de Guayaquil y vas y te incorporas a un nuevo estudio, a una nueva información, a tener mayor información a través de una maestría en el diario La Nación, eh, Operación, sí. ¿hubo algún momento, un mentor que dejara algo adicional que plantara en ti, en el enfoque periodístico, y más que nada como en la parte escrita, ¿no? Que es lo que tú siempre has estado. Que, eh, muchos, muchos. O sea, realmente cuando vine a Argentina, la maestría es un poco, es, sobre todo hay muchos chicos que no han tenido experiencia en periodismo y van y toman la maestría porque lo que te hace es tratar de ser lo más cercano a una redacción real, que yo ya la vivía, pero Ujú. yo dije, bueno, voy de cero, o sea, como que no sé nada De y todo lo nada. voy a aprender de cero. Entonces tenía algún profesor, apellido Pasquini, me acuerdo que al principio lo odiábamos, pero después la amábamos porque era ese tipo de que te hacía mucho hincapié en el lugar común, en corregir y por qué esto tiene que ser noticia y por qué esto tiene que ser importante. Eso a veces como que por ahí te hacías una propuesta y te la basureaba y después te das cuenta que sí, o sea, ¿por qué tendría que esta noticia ser más destacada que otra? Y vas armando, se arman periódicos reales que se imprimen y todo y van después a la redacción y te lo corrigen los periodistas ahí súper capos, como dicen acá, de la redacción. Entonces está bueno porque es como un desafío profesional que veas una nota tuya después reflejada en un diario de allá. Ahí, bueno, uno de los nombres que me acuerdo después a nivel periodístico, Diego Cabot, que es un periodista económico acá, dedicado también a la investigación, Hugo Alconadamón, algunos, digo, firmas muy importantes que fueron profesores míos y que sí, te ayudan un montón en esto de la investigación, de cómo obtener un dato, a quién recurrir, como siempre dicen, por ejemplo, ellos que se dedican a la investigación, siempre te dicen el mejor dato cuando salta una noticia de corrupción es la ex esposa, por ejemplo, ¿no? La ex esposa, la novia dolida, y te das cuenta de muchos de los casos, sobre todo de testaferrismo, llegas porque la que sabía todo era la mujer, el otro se fue con otra, y esta terminó contando dónde estaba todo el entramado de la plata y del lavado de dinero. Qué Entonces, que es interesante, sí. un poco lo que veíamos ahora con Glass y su ex asistente Soledad Padilla, ¿no? Ahora resulta que hay toda una trama ahí de tráfico de influencias que salen porque se pelean, de repente el Porque otro se ahora la pelean. cosa, y bueno. Entonces siempre sale por algún lado de esos, ¿no? Oye, y este diario La Nación hace maestrías, tiene que una escuela, ¿cómo Tiene es un el asunto? convenio. Acá se maneja mucho, son convenios, como antes hacían, por ejemplo, los hospitales con las universidades, entonces que los médicos están trabajando directamente haciendo su especialidad en un hospital, es lo mismo, pero en el diario. Hay dos maestrías muy fuertes. Una que es Diario La Nación con la Universidad Torcuato Di Tella, está avalada por una universidad. Uno hace, Ujú, creo que eran 3 o 4 días, no me acuerdo, en el diario y después tienes la clase presencial en la universidad. Entonces, en la universidad ves más temas de geopolítica, historia, economía, ya materias como tal formales de literatura. También tuve una maestra de literatura, Karina Galperín, que era brillante, entonces como que está siempre a pleno, o sea, tienes que cumplir la parte formal de una maestría y al mismo tiempo la parte práctica del periodismo.
Y hay otra que es de la Universidad San Andrés con Diario Clarín. Son como las dos maestrías fuertes acá. Entonces la idea es eso. Y después, cuando termina la maestría, aplicas a una pasantía Mm, para trabajar en el diario de forma paga por 6 meses. 6 meses que te lo pueden renovar creo que hasta un año y todo. Entonces, bueno, ahí fue cuando me quedé un poco más en Argentina porque dije, bueno, voy a aplicar, no entran todos. Se claro. eligen 6, creo que en un periodo, y después 6 más. Y la maestría son como 22 personas. Wow. Entonces, tienes que hacer un buen papel para ser elegible. Yo, como había hecho antes de esa pasantía, haces como prácticas 2 meses en determinada sección. Yo la hice en la sección económica y después apliqué a la pasantía. Y bueno, fui elegida en el primer grupo. Entonces Qué le dije chévere. al diario, estaba en el Universo, le digo, bueno, voy a pedir, extender mi licencia, puede ser sin sueldo para poder quedarme. Y me dijeron sí. Entonces me quedé 6 meses más trabajando en el diario, que fue una experiencia súper enriquecedora. Increíble. Ahora, tú has escrito sobre política, sobre sociales, economía. Eh, en tu opinión, ¿cuál ha sido el mayor desafío en cubrir estos temas en diferentes contextos culturales, políticos, especialmente entre Ecuador y Argentina, con esta pasantía que hiciste también? Claro. Sí, todos tienen la particularidad de que son sociedades atravesadas profundamente por la política. Entonces, haces un tema económico y siempre va a tener una arista política porque hay alguna decisión que fue tocada por un gobierno u otro. Pero yo creo que de la parte más difícil que a mí me tocó, sin duda en la época del correísmo, porque fueron 10 años muy duros para la prensa en el que con un control institucional al máximo y nosotros nos habíamos obligado a rectificar cosas que eran irrectificables, porque eran verdad. Yo me acuerdo que nosotros hicimos un tema sobre la deuda de salud, porque hay varias deudas que tiene el Estado con el Instituto de Seguridad Social. Una es la deuda, digamos, de las jubilaciones y otra, como tal, es el Fondo de Salud, que era un fondo de 3.000 millones de dólares que estaba haciendo uso, digamos, el gobierno en un préstamo al Estado y le debía eso al fondo, que era un fondo que no era superavitario como otro que decía Correa que era superavitario. Entonces empezamos a investigar sobre ese tema y yo tenía los respaldos de toda la información, porque aparte era información, bueno, uno no tiene que revelar su fuente, pero era información que había salido de la asamblea, que la habíamos conseguido por escrito, no de un asambleísta, de varios, para ratificar. Bueno, por ahí uno, viste, tú dices, te pasa una información porque es contrario, quiere que sepa, pero después tienes maneras de ratificarlo. Entonces, si De son dos, ratificar. tres que te pasan la misma información, aparte de la que te pasa el instituto, sabes que es verdad. Entonces hicimos todo un reportaje a doble Contrastas todo página. y te das cuenta que tiene toda la... Claro, entonces teníamos Palo. todo un reportaje a doble página y tuvimos que rectificar el mismo reportaje a doble página porque la Secretaría de Comunicación, en ese entonces con la ley de comunicación, había que rectificar porque darles el mismo espacio y ellos diciendo, no, que las cuentas eran, o sea, era una mentira y después Eran de que él claras. salió de gobierno salió que era verdad lo que habíamos contado. Y después una vez también nos pasó, que fue lo peor, y ahí dije, o sea, ¿dónde estamos? Eh, la prueba para ingreso a los bachilleres, que ellos decían que sí, la cuentan mucho, la gente se crearon, digamos, todas unas empresas alrededor para enseñar a los bachilleres a dar la prueba, para lograr que pasen la prueba, porque había institutos dedicados a preparar a los chicos para dar la Preparar. prueba Sí, es verdad. para entrar a la universidad. Y era Ujú. insólito porque eran chicos que sacaban 990 puntos para medicina y no entraban porque no eran suficientes los cupos, era una realidad. Entonces a la cuenta había el, el acceso a la universidad se había reducido y estaba en las cifras de ellos evidenciado. Entonces nos entregaron un anuario del INE, nosotros empezamos a revisar el anuario para ver qué información podíamos sacar y saltó esta ficha. No, empezamos a hacer el reportaje y todo. Cuando hacemos el reportaje y lo publicamos, nos mandan una carta diciendo que ese anuario, esa no era la cifra actualizada de él. Y que la cifra No, actualizada estaba en la página web. Entonces, tú no sabes si en la página web pusieron una página extra para decir que claro, esta no era, o sea, pero es un anuario que había sido impreso recién, que llegó a las redacciones y en el que estábamos basados. Vieron que no, que esa información no era la última, sino que siempre teníamos que fijarnos en la web. y Entonces, tuvieron que lo que rectificar. empezamos a hacer era toda documentación que nosotros sacáramos de la web, todo hacer print, 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 o sea, todo captura en el momento, porque no sabías también si esa información que estaba en la web después la cambiaban. Entonces era Claro, terrible, porque era todo rectificar en el mismo espacio lo que ellos quisieran, porque no es que era un parámetro decir, te doy derecho a la réplica
de que, no sé, Olga Claro, Guerra, te mencioné en el reportaje y tienes derecho a, si no puse tu versión, a decir tu versión en el mismo exacto. espacio. ¿Qué es el mismo espacio? Yo hablé de ti 2 párrafos, te doy 2 párrafos. No, para ellos el Era, rectificar en el mismo espacio era doble página de reportaje poniendo lo que ellos quisieran, si no te multaban. Entonces, teníamos que poner arriba esta rectificación solicitada por el gobierno, doble página, una cosa horrorosa, nunca vista. oye, y en la Argentina también pasaba lo mismo. ¿Cómo iba ese No, tema allá? No, no. no, Acá, no digamos, llegaron a ahí tanto. no, no, nunca, no, no, acá no hubo, no se llegó nunca a una ley de comunicación, creo que no se llegaría a una ley de comunicación porque la gente saldría a reclamar y de hecho es al contrario, o sea, es muy polarizado y realmente sí hay como decimos, militancia, ¿no? Hay periodismos que toman mucha postura por un Exacto. partido, por otro, que en Ecuador no es tanto eso, aunque la gente cree que así, no, hay un poco más de una línea más objetiva, salvo un montón, ¿no? Ciertos periodistas que abiertamente son opuestos a algo o son pro algún político, pero acá sí es como que en un diario encuentras una versión de algo y en el otro totalmente distintos, pero no se llega a eso de que te hayan hecho rectificar en doble página porque el gobierno no le parecía, no, Sí, pero bueno. me imagino que sí. Bueno, para quienes están uniéndose a nosotros en este momento, estamos conversando con Catherine Villavicencio, comunicadora social y periodista freelance, que nos está compartiendo su experiencia justamente en los temas periodísticos. Estoy súper emocionada de conversar con ella, de podernos nuevamente reencontrar. Y bueno, luego de eso, pues tú llega Gabriel y marca un antes y un después de tu vida. Sí, Y ya todo llega, lo que en su momento era lo principal, ya eso pues se convierte en claro. secundario y entonces toma posesión. Te empiezas a dar cuenta que tanto vale la pena que estés siempre envuelta en un conflicto en el que alguien te llama, te demanda, te dice, no, esto que publicaste, no, entonces hasta qué punto es válido todo este esfuerzo de decir, estoy descubriendo cosas, publico la verdad, y si al final viene alguien mañana y me pone una rectificación porque no, listo, tengo el poder y hago esto. Entonces, es muy difícil. Entonces, como que Difícil, empiezas a claro. valorar qué tan importante es tu tiempo o lo que estás dedicando a cambio de todo lo otro. Pero aparte, nosotros tenemos una condición, digamos, diferente como familia. Mi marido es argentino y se embarca, es marino mercante, entonces está un tiempo en barco, otro tiempo en tierra, entonces estamos en un país y en otro, él en un barco, yo en Ecuador, y en un momento nos teníamos que juntar. Entonces, en el momento que estábamos, que no está, que estaba yo trabajando y él trabajando, mismo estaba solo con una niñera. Entonces tú dices hasta qué punto es válido que crezca así. Así que después del terremoto, en realidad todo fue como después del terremoto de 2016 en Ecuador, 16. que nos hizo replantear eso, porque justo mi marido no estaba, nosotros estábamos en la playa, estábamos incomunicados porque se cortaron las comunicaciones, él veía noticias, lo llamaban todo a decir cómo estaba su familia de Ecuador y él no podía comunicarse con nosotros, entonces como que dijo, o sea, no, tenemos que tomar una decisión de establecernos en un lugar todos. Así que bueno, al final decidimos irnos acá por un tema de seguridad, de más tranquilidad para el crecimiento de nuestro hijo y entonces decidimos, bueno, era Buenos Aires acá y esto era como un lugar mucho más tranquilo para que él se críe. Y ahora en ese mismo aspecto, ¿cómo ha influenciado la maternidad con tu perspectiva como periodista y escritora? Ya me estás comentando que efectivamente hay Claro. situaciones en las que te ponen una balanza, ¿no? ¿Qué es importante y qué es lo que tienes que hacer para poder lograr que eso que es importante también esté bien dentro de lo que para nosotros también es importante el desarrollo como profesional, como persona? Profesional, tal cual. Sí, yo siempre digo que la maternidad te acomoda las prioridades. Entonces es como que dices, sí, está bueno, es mi profesión, pero no sé, o sea, sirve dedicarle, no sé, más del 100% a esto, o porque yo digo como que es verdad que tienes que dividir ese tiempo y decir, o me dedico 100% a la maternidad o me dedico 100% al trabajo, obviamente tienes que empezar a, digamos, delimitar espacios, ¿no? Dedico tanto a esto, tanto a lo otro, o adaptarlo, decir, bueno, hoy elijo esto, porque por ahí, no sé, mi hijo va a tener 3 5 años en este tiempo y después ya está, te va a ser grande. Entonces, como que paso esos primeros años ahí o sigo en lo mío. Y ya como venía tan convulsionado el tema de decir ese desgaste, que también te desgasta profesionalmente, llega un momento en que también te sientes estancado profesionalmente y dices, ¿hasta cuándo? No sé, voy a estar haciendo esto. Yo trabajo de muy chica en periodismo, como te dije.
cuando empecé la universidad, ya empecé trabajando en un diario. Entonces, cuando yo me gradué de la universidad, ya tenía 4 años trabajando en un diario. Y entonces, toda la vida, todo el tiempo hice lo mismo. O sea, esos son como 20 años de decir, en ese mismo ritmo. Entonces, cuando ya tienes otra persona que depende de ti, dices, bueno, por ahí capaz que, y es más, siempre me acuerdo cuando yo tomé la decisión, la gerente de recursos humanos me dice, no, no la estoy echando, me dice, pero ¿qué hace acá? Me dijo. Me dice, sí, me lo dijo así, muy sinceramente, y me dice, es una mujer que tenía un solo hijo, había perdido, o se había separado de su esposo, creo que él había fallecido, y ella justo se había enfrentado a un cáncer. Entonces, como que eso, también una mujer muy dedicada al trabajo, entonces me dice ella, me dice, no, me dice, por mí me encantaría que se quede, me dice, de, la gerente de recursos humanos, pero si se lo digo del lado de gerente de recursos humanos, le voy a decir que se quede, pero yo hoy no le voy a hablar de como gerente de recursos humanos, sino como mujer. ¿Qué hace acá? Me dice, usted está formando una familia, me dice, tiene que estar donde está su familia. Me dice, porque al final eso es lo que queda. Me Eso dice, es se lo lo que... digo yo que acabo de superar un cáncer, que tengo mi único hijo, mi hijo perdió a su padre y la única persona que queda soy yo. Me dice, entonces, ¿qué hace acá? Entonces ahí me quedé y dije, me hizo un clic, entonces como que dije, wow, y sí, puede que tenga razón. Era la persona que tenía que llegarte para que puedas hacer Claro. tu perfección y tomar decisión, ¿no? Tal cual. Y después también, bueno, con mi editora también me dijo lo mismo y me dice, no, por mí quisiera que te quedes, pero me dice, tienes un hijo y me dice, tienes que priorizar un hijo, me dice, te lo digo yo, que hubiera querido tener un hijo, porque claro, ¿qué es lo que pasa? Cuando somos periodistas, dedicamos tantas horas, damos tanta pasión a lo que ponemos, que en el tiempo a veces se nos olvida que por ahí queríamos o no formar una familia. Entonces pasa que hay muchas periodistas ya grandes, todo que tuvieron sus hijos antes, o como yo digo, están los chicos llamando del otro lado, mamá, ¿a qué hora vienes? Y la mamá, espera que estoy terminando una nota porque no me puedo ir ya. Y pasa mucho eso. Entonces, o alguien que definitivamente te quedaste tanto en el trabajo que después ya tu prioridad es eso. Ujú. Entonces, como que fue el momento que dije, bueno, se dio el terremoto, toda esta situación, y dije, bueno, voy a tomar, o sea, es una decisión que yo siempre digo que la tomé más movida por el corazón, como cuando tú dices, siento que tengo que irme. Te dejaste por llevar por el sentimiento, por lo que el corazón en ese momento te dictaba y tomaste la mejor decisión. O sea, siempre las decisiones que nosotros tomamos y que con conciencia, con corazón, con amor, siempre Bueno, van yo a ser... siempre digo, lo cuento yo en mi estado de WhatsApp, no en mi estado de WhatsApp, en mi foto de WhatsApp, tengo ya no me acuerdo cómo verlo, pero bueno, tengo Ujú, un pasaje ahí. Bueno, justo cuando estaba en esos días de que tenía que tomar las decisiones, había una amiga que tenía esas como tarjetitas, ¿viste? Que venían y las daba uno. Entonces las daba vuelta y decía, bueno, cada quien agarre su tarjetita. Entonces yo agarré esa tarjetita, que es la que tengo en mi estado de WhatsApp ahí, y que dice, ay, no la puedo ver. Capaz te la puede ver, Olguita, pero no en sé el cómo ver yo estado de mismo mi, WhatsApp. mi, mi foto de WhatsApp. Perdón. Ya, no, ya, está en el estado, sí, sí, aquí estamos. Bueno, eso, me dio esa tarjetita. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. Y la Salmo foto 37, era un camino a casa. una casa. Sí, qué En- hermoso. entonces, cuando agarré la tarjetita, en esos momentos en el que uno dice, ay, pero ¿qué hago? Cuando pones en la Quiero una balanza señal. una cosa y otra, claro, llegó con su tarjetita, entonces cuando agarré eso, me lo quedo mirando porque era justo el camino a casa, y dije, bueno, listo, me tengo que ir. Exactamente, ¿no? Ya no había más preámbulo. Ay, qué emocionante, de verdad que cada cosa que uno vive y sobre todo cuando tiene la mente despierta también, o está despierta en todo lo que está pasando a su alrededor, es cuando uno toma las decisiones y uno dice, bueno, ¿y cómo lo hice? ¿Cómo lo hice? ¿Cómo llegué en ese momento a ese punto? Y es súper interesante el poder hacer un recorrido hacia atrás y mirar que efectivamente cada cosa son decisiones también, ¿no? Son muchas decisiones. Y Total. ahí es que donde yo quiero hacer un paréntesis antes de continuar porque esas decisiones que a mí tienen que tomarse a partir de este anuncio que voy a hacer. ¿Sabían que existe el Día del Periodista? Cada 8 de septiembre se conmemora este día para reconocer la labor fundamental de los periodistas en la sociedad.
Hay varios, pero este 8 de septiembre sobre la importancia de la libertad de prensa y la defensa de los derechos de quienes desempeñan esta profesión. En el calendario virtual ambiental 2024 del Costanero tendrás acceso a más de 400 fechas conmemorativas cuidadosamente seleccionadas que te motivarán a aportar a un futuro mejor. Podrás encontrar esta información y muchas más con detalles específicos de cada fecha. Además, su uso es muy sencillo, pues te integra directamente con el Google Calendar, lo que hace aún más conveniente esta herramienta. Adquieren su calendario ambiental virtual 2024 hoy en el link que les vamos a dejar en la descripción de esta conversación. Así que únete al cambio, tu acción cuenta y juntos podemos hacer la diferencia. Ay, así, Katy. Ah, Y ahí vamos a buenísimo. llegar. Sí, nuestro calendario está fantástico y estamos ahí Lo voy a haciendo. descargar, no sabía. Sí, ya te lo voy a pasar. Y bueno, aquí hay otra parte que es súper interesante de comentar y es precisamente que hace muchos años, incluso antes del 2016, fuiste colaboradora, porque sí sabes que estamos en los 15 años del periódico El Costanero y hace eso, hace No puedo tiempo creer. atrás. Sí, 15 imagínate años. cuánto tiempo, 15 años. El Costanero, ¿tú recuerdas esas experiencias y esas cosas que hacíamos precisamente, cómo eso influyó o en alguna cosa marcó también algo dentro de tu experiencia a nivel periodístico? Sí, yo te voy a contar algo, Olguita. Ya la tuteo. Pero por favor. Cuando yo tuve dos etapas, ¿no? En el diario. En una etapa, eh, creo que fue así, desde el 2004, yo pues, trabajé en el Telégrafo, estuve en Expreso y de Expreso me fui al Universo. Y en el Universo dije, bueno, aparte del diario, empecé una etapa de empresaria. Tuve un local con mi mejor amiga Ay, en el centro sí, comercial. Teníamos Amor sí, Express, vendíamos Amor Express. flores impresas, personalizadas y todo. Entonces, en un momento Sí. dejé el diario y trabajaba freelance, con el negocio y trabajé freelance. Y ahí me llama Olguita, yo no me acuerdo a través de quién, creo que a través, no se puede ser de Araceli, del comercio, bueno, Araceli que en paz descanse ahora, no me acuerdo a través de quién llegaron a mí, entonces me dicen, no, para un proyecto en el Museo Municipal, que era hacer Ajá. digamos, diario del Museo Municipal, se llamaba Moon, que era una idea de Olguita, a mí Eso me fue en el pareció 2008. fantástica. Eso fue en el 2008. Bueno, entonces fue como el primer desafío de hacer yo un diario. O sea, yo Sí, trabajaba todo el tiempo en el diario, pero además, o sea, yo no sé si usted se acuerda, que armábamos el machete, todo en los todo. papelitos, Pero hacíamos la portada, bueno, hicimos un diario desde cero dedicado a un museo, que era algo loquísimo porque normalmente la gente cree que los museos son súper aburridos y teníamos secciones de arte, secciones de museológica, teníamos toda una sección y aparte la sección estaba contada, lo que tenía esa sala, por qué esta pieza era importante, no, la verdad que fue fantástico ese proyecto. Y después de eso vino el FAL, que también fue como ahí fue la primera experiencia de tener una esta sala de experiencia redacción fue con fantástica. cobertura, porque hacíamos la cobertura y volvíamos a la sala de redacción a escribir. Claro, el FAL Y eran teníamos 15 días, eran 15 días de eran trabajo. 15 días de Sí, un festival que se realizaba en Guayaquil, que ahora me acabo de enterar por lista que no se hace más, que era un festival de artes al aire libre y que la verdad era maravilloso porque había de todo. Entonces se cubría el festival y ese mismo día hacíamos las fotos, todo y armábamos en la sala de redacción para mandar a imprimir el periódico del FAL. claro. Y Y después de eso salí. vino el Costanero, como que nos gustó el hecho de producir diarios. Y después Olguita tenía, claro, no había un periódico, en la costa ecuatoriana no había un periódico, y la idea de Olguita era hacer un periódico para la costa. Y me acuerdo, sí, que hacíamos los temas de playa, armábamos también la temática, como dice, cuando iba a entregar, a distribuir el diario, íbamos a hacer la reportería, era Una un porquería. 2x1 hacíamos, éramos Sí, fue un era todo tiempo. pulmón. Era increíble, a pesar de que ya me habían dicho que la tecnología entraría, no sabíamos cómo, pero que la tecnología iba a entrar o entrar en este mundo del periodismo, porque ya se comenzaban a mirar los teléfonos celulares con cámaras de mejor definición, porque la gente ya empezaba a hacer reporterías en la calle y eso se Sí. tomaban como recurso para también los medios de comunicación. Y decían, bueno, a lo mejor tu periódico en esa ocasión cuando tuve esa conversación, en la embajada incluso de Estados Unidos que llevó a Quito a John Podesta, lo Me llevó acuerdo, sí. para hacer, para que nosotros conozcamos a nivel periodístico.
cuáles iban a ser los destinos de la comunicación, porque ya estaba en ese tiempo, que fue como el 2008. En el 2008 pasaron muchísimas cosas. Y allí él decía, mira, a lo mejor este periódico podrá tener unos 40 años de vida, pero lo más probable es que sea menos. Y de los otros, menos todavía, porque ya habían quitado todos los corresponsales de América Latina. Ya no Ujú. estaban en los periódicos de acá, de Estados Unidos. Entonces, fue una etapa muy interesante porque aún a pesar de ese riesgo, dije, bueno, no, lo vamos a hacer. Pero luego viene, y eso que recordábamos, ¿no? La parte Periódico El digital. Costanero tuvo su web en su Su momento, web. Y se publicó porque colgábamos los artículos. Estaban me acuerdo, los primeros artículos colgados en la web. en la web, y los periódicos se podían mirar Se de podían forma, ver, claro. o sea, Pionero, fue pionero en eso. pero pionero, o sea, el Costanero tiene lo suyo, ¿no? Y fue súper interesante porque era eso, el de ir y hacer la portada y estar pendientes de las notas y a qué hora llega tal cosa y ya tenemos que salir, teníamos a nuestros propios auspiciantes, el periódico era recorrido, Sí, se entregaba de manera gratuita, pero obviamente tenía detrás su sus gente que también lo auspiciantes. apoyaba, ¿no? Entonces, Bueno, y fue, era esto, era como el germen del periodismo comunitario, pues en ese caso era, digamos, fue el periodismo del museo, que era la idea, yo me acuerdo ahora que era el museo hacia la gente, para la gente, era abrir el museo a través de esa publicación para la gente que no tenía idea de lo que había ahí adentro. Y después, bueno, con el FAL y después con el Costanero, porque claro, era acercarse a toda una comunidad que estaba llena de necesidades y que no aparecían en los grandes diarios. Y le decía que para mí fue súper digamos, un aprendizaje muy, muy enriquecedor, porque después de eso yo vuelvo al universo y me llaman para un proyecto concreto que era de periódicos comunitarios, que eran todos estos periódicos Viva, porque fueron los ay, primeros, era Viva San Borondón, Viva Guayaquil, después fue Viva Alborada, y bueno, yo fui digamos, era la jefa de redacción de esos periódicos, entonces veníamos de la te experiencia de hacer robaron del estos periódicos Costanero. pequeños, claro, entonces vuelvo al diario a hacer eso antes de irme a Argentina, entonces dejamos, digamos, los tres hijos, como digo yo, era el periodismo muy segmentado, porque por ahí a la gente de San Borondón no le interesaba mucho lo que estaba pasando en otra parte de Guayaquil, pero sí lo que ellos tenían. Entonces teníamos una oficina, una redacción ahí, después otra redacción en Urdesa En y otra en Gordeta. Alborada. Entonces Exacto. era un poco volver a eso, al periodismo comunitario, que lo hicimos ya con el Costanero y después lo hicimos con Viva. Así que fueron experiencias, yo digo, de ¡Qué lujo. emoción! ¡Qué Porque aparte a emoción! pulmón, te das cuenta lo que es hacer todo, era Todo. buscar los auspiciantes, buscar la impresión. Y circular, o sea, lo que más me gustaba era Sí, el tema de la circulación. Acuérdate cuando se hicieron estos periódicos del FAL, porque la idea no era tener el periódico y guardarlo, pues el tener el periódico y claro. circularlo. Y todos los puntos de las metrovías, todos los espacios que se abrían Sí, y que aperturaban por la calidad, por lo que se ofrecía a la comunidad. Era súper interesante. Yo me atrevo a decir que eso es lo único que tiene el museo en cuanto a información escrita de la actividad como tal dentro de la gestión cultural. Porque debe ser. incluso esos periódicos acuérdate que también están los del Salón de Julio y están También, también sí, los de Mus y Muestras, que esa también fue, no sé si te acuerdas, el del dos música mil muestra. ocho la última versión de Mus y Muestras en el 2008, que eso fue la más grande locura que pasamos de todo lo que Sí. se vivió y de la cantidad de gente que ya tenía cautiva el museo justamente a través Sí, de la historia de la música. ¿De eso qué te y como, acuerdas? no, pasa es que me pasa a mí que como periodista a veces uno no se entera de esas cosas. Yo no sabía, hasta que no llegué al museo, primero todo lo que tenía el museo, más allá de que lo había visitado un par de veces, de todo lo que tenía el museo de Guayaquil, y que, no, que había este festival de artes al aire libre, que estaba este Musimuestras, que me acuerdo que eran todas muestras de música al aire libre, No en el museo, en vivo. en el museo, Eran en pero vivo claro, dentro del museo, entonces, porque la idea era esa, que la gente conozca más el museo y a través del museo conozca más cierto tipo de historias que no se conocían de la música en este caso, y se hacían diferentes tipos de actividades y de músicas puntuales de países, de cómo era la trayectoria, y eso era lo que lo historia, hacía sí, interesante. sí, sí. No, la verdad que fue.
que hoy, digo, si se hicieran esos proyectos con toda la apertura que hay con redes sociales, con todas las conexiones, Ay, los sí, vivos, o sea, creo que sería, es como una gran oportunidad para la cultura, más en una sociedad como la guayaquileña, eh, sí. que poder hacer No, eso hoy, cierto. ¿no? Eso realmente fue un trabajo en el 2008 porque el museo estaba cumpliendo 100 años. Había que hacer algo totalmente Claro, diferente y ahí es donde nace el MUNC con esto que tú mencionas y todos los periódicos que se crearon, uno por mes. Por eso es que se desarrolla, o sea, se piensa desde el 2007 para que a partir de enero y todo el mes claro, y todo el año, hasta llegar justamente al 16 de diciembre, que eran los 100 años del museo. en el Entonces era museo, sí. todo un trabajo, ¿no? Todo un trabajo súper interesante. A veces se piensa que el tema de la cultura, y no sé si tú, cómo lo ves tú, pero se siente que el tema de la cultura es como muy de la antigüedad, muy de que no tiene Sí, innovación, muy que no se puede hacer algo no, más. Realmente, y se piensa que siempre tiene que ser algo así como soso, como pesado. Y yo lo que siempre veía es que la historia tenía que enriquecérsela más aún de lo que ya por tal sí cual. mismo tiene su información, pero había que ponerlo en contexto de que la gente lo quiera conocer, porque yo siempre sabía que el museo nadie quería entrar porque decía, ay, no, están las momias, o está una cosa que a lo mejor no conozco y no me asusto. Entonces Claro. había esa situación, ¿no? Y, No, y porque siempre realmente, se ve como distante, ¿no? Como el museo, el lugar casi que como al entrar a la iglesia, ¿no? En silencio, no toquen nada y en realidad tiene que ajá, ser mucho más de apertura. Por eso conversábamos en su momento de la obra de Van Gogh, cuando empezó a recorrer el mundo de ajá, esta manera inmersiva. Entonces, como ahí inmersiva. es un claro ejemplo de cómo, digamos, la cultura también tiene que reinventarse para conectar con la gente. Para conectar con la sociedad, para que incluso lo haga suyo, tenga más valor, más pertenencia, que es lo que le falta a todo lo que es Sí, tradicional, las redes sociales y todo eso deben de servir, como tú dices, en la actualidad de un canal para dar mucha más comunicación y dar mucha más amplitud a todo eso que en su momento hizo historia. Entonces, como que se la ve en su momento y mientras menos se actúa, más se acentúa el hecho de que la gente no quiera saber sobre la historia y dice, no, ahora somos jóvenes y nuevos y queremos algo claro. diferente. ¿Pero a partir de qué? Sí, sí, sí. No, no, ¿A sí, partir de qué? creo que más bien es al contrario, es como la oportunidad de, con tantas redes sociales, tantas plataformas, tantos videos cortos que consumen los jóvenes, de precisamente llegar con esa información real, contrastada, que sabemos porque a veces se dicen cualquier cosa en las redes sociales que no son ciertas, pero acá Ajá. sabes que vas con la información real, con la fotografía y todo, y conectas a la gente, sabes que en el museo hay esta pieza, hay esta otra, entonces que yo la otra vez, hace tiempo, ¿se acuerda que le escribí porque estaba armando una columna de maternidad y Ah, me sí. acordaba que había esta pieza que mostraba el parto vertical Ah, y esa está en el museo? en el museo, sí, Claro, bueno, entonces totalmente. me quedó, cuando yo vi esa pieza, me quedó grabado el hecho del parto vertical. El vértigo Y vertical, claro. después, una vez que fui a una cobertura a Puyo, claro, me encontré con las salas de parto vertical, que están todas adecuadas porque las mujeres paren de cuclillas. Entonces, Ajá. me quedó eso justo cuando estaba escribiendo la columna, digo, le voy a preguntar a Olguita cómo se llama la pieza esa, pero cómo una cosa conecta a otra, ¿no? Cómo esta Sí, sí. pieza ancestral en un momento de tu vida te hace una resonancia cuando estás en otro tema. Ujú. Y me acordaba eso porque justo, bueno, estaba escribiendo una columna sobre el parto vertical, ¿no? O las formas de que uno elige o cree que va a elegir cuando va a tener un hijo Cuando va a tener un hijo. y después, bueno, al final no, al final las cosas siempre se dan como vienen, uno menos espera, no como las planifica. Con los chicos ¿Sabes es qué? así. Y a partir de ahí me entra esta nueva curiosidad. Bueno, realmente en la actualidad hay un nuevo descubrimiento de las nuevas mamás. Y es el hecho de que efectivamente empiezan a vivir desde su propia existencia todas las cosas que llevan el Mm, hecho de poder llevar un hijo en su vientre y todo lo que esto conlleva posteriormente. Pero ahora hay esa particularidad de que todo se puede contar, mirar a través de las redes sociales y tú haces esta parte tuya personal, la coges y la trasladas, ¿no? A las redes sociales y empiezas a mirar que hay otras mujeres que están en la misma sintonía, que están pasando las mismas sí, circunstancias, pero sabes sobre todo qué es
a mí, como ya una mamá de tantos años y con nietos ahora, yo digo, pero sí, eso es lo que vivimos también nosotras, las mujeres que también venimos Claro, de toda la tecnología y que en la tal cual. actualidad tienen ustedes esa herramienta maravillosa que se llama el Internet y toda la posibilidad de mostrar. Claro, sí. ¿Cómo llegas tú a hacer lo que calla? ¿Qué estabas pasando tú en ese Lo que momento que cae en la dices, mamá. lo que calla la mujer? Bueno, en realidad me costó mucho, mucho. Fue batallar para tener esa. Bueno, hoy tengo esa columna que le agradezco a la editora del Universo, Katy Mendoza, porque ella me abrió las puertas y me dijo sí, después de que muchas veces me habían dicho que no, No. porque les parecía que era muy fuerte, porque, porque no era, porque era como quitarle lo romántico a la maternidad, y Ah, era materno. precisamente lo que yo quería hacer, porque ya de lo otro lo tenemos bastante, o sea, de lo otro estamos saturados, o sea, en propagandas, en todos lados. En realidad, cuando yo me vengo a Argentina, empieza, digamos, esto que yo decía de este cambio de prioridades, y justo me contactan de Colombia. En Colombia es un grupo, no sé, era como una agencia de contenidos que estaba lanzando una nueva crema antiestrías para las mujeres, pero no querían hacer un lanzamiento, decir, vamos a meter esta crema antiestrías en, digamos, en Ecuador, Perú, Argentina, sino que decir, vamos a crear un blog de comunidad hecho por mujeres escritoras o periodistas, madres, que cuenten temas o hagan reportajes y no sé qué, y dentro de toda esa plataforma encuentras información de la crema. Entonces era un proyecto, a mí me encantó cuando me contactaron, y bueno, desde acá yo escribí. Entonces ahí empecé a escribir estos primeros temas, las primeras propuestas, y la primera propuesta que eh, era sobre decir, este de dejar de romantizar la maternidad, porque en realidad cuando decimos vamos a ser mamá, nos pasa a todos. O sea, creo que si una amiga me dice voy a ser mamá, uno se pone contenta y dice, qué hermoso, es maravilloso todo lo que te va a pasar, pero nunca nadie dice, la vas a pasar horrible, los primeros días. Cuando pares probablemente te hagan un tajo gigante y que por ahí no lo pediste. O sea, nadie repara en decir todo eso, que Exacto. las frustraciones que vas a tener, las angustias que vas a tener, que cuando le están poniendo la vacuna a tu hijo te pones a llorar tú porque no sabes cómo evitarle el dolor. O sea, todo eso, esos cambios que, no sé, es como que implícitamente nos olvidamos, no se lo decimos. Y Sí. yo digo, bueno, qué importante es que a mí me lo hubieran dicho. Yo con mi primer hijo me di golpes y golpes y golpes porque mi hijo fue alérgico a la proteína de la leche. Entonces, yo no tenía suficiente leche, y era todo eso de que le empezamos a suplementar con fórmula y mi hijo no dormía. Eran cólicos, cólicos corridos, horas, 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 horas de escuchar llorar, 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 que cuando por fin se dormía 20 minutos y se volvía a levantar y ya no sabías qué hacer. Entonces, y lo que tienes es enseguida la gente que te dice, no, porque no le alcanza, que tienes que suplementar acá, que la pediatra te dice, no le está haciendo bien la de leche, cambie de leche, 5 leches distintas. Y al final llegué con una amiga que me dice, no te preocupes, no te preocupes, si tienes que dar leche, porque claro, uno está con ese idealismo de decir, no, yo le tengo que dar de mi leche, lo tengo que alimentar, resulta que no me alcanza, le doy la otra leche y le hace mal, entonces te Eso. empiezas a sentir culpable y decir, no, pues, ¿qué hago? Entonces me dice, mira, no importa, si le tienes que dar leche de fórmula, no está mal, si no alcanza, confía en lo que tú puedes hacer. Entonces me contactó con un grupo de lactancia. Y bueno, en el grupo fue como que todos estaban pasando por lo mismo, todas mujeres puérperas. Había los casos extremos, me digo, me reía porque digo, como una mujer que se saca, no sé, todos los días sacaba 20 sobres de leche para tener congelado y yo no podía sacar ni uno. Entonces tú dices, bueno, Y pero ahí te va empieza ayudando, como que dices, el banco de lactancia claro, para... yo tenía que encima volver a trabajar, y mi hijo no agarraba ninguna leche porque todas le hacían mal. Entonces, ¿qué hacía? Tenías que hacer un banco de lactancia y no llegaba ni siquiera a abastecerme el mismo día. Entonces yo digo, ¿cuántas mujeres empiezan a pasar por esta frustración? Y al final es como que empiezas a tomar confianza en tu cuerpo y te dicen ahí, confía en que lo vas a poder hacer, porque en realidad todas las mujeres tenemos esa capacidad de hacerlo. Pero como Sí. estamos frustradas y lo Eh, primero que eh, te dice la gente de afuera es, no, tienes que hacer, todo el mundo te da órdenes, ¿no? De lo que hay que hacer, lo que hay que hacer, lo que hacer. Entonces, al final, eh, la pediatra me dice, por suerte, la pediatra de mi hijo me dice, no, si tú estás generando ese mínimo de leche, me dio unas pastillas para ayudarme, dice, te lo pegas al pecho y le das pecho, 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 que te va a salir. Bueno, entonces empecé, me lo pegué y logré restablecer la lactancia exclusiva hasta casi 3 años. Después wow. de que, sí.
Entonces empecé, obviamente cuando me tenía que ir a trabajar no me alcanzaba, porque también iba con el sacador de leche al trabajo, tener un poquito, ir congelando otro, y como después iba a guardería, lo suplementaba con una leche especial para evitar la alergia a la proteína de la leche, que mi mejor amiga, su hija, tuvo eso y me dijo, date cuenta, o sea, mi hijo parecía con manchas acá, manchas en español, como que estuviera paspado y no era de irritación del pañal, sino de la alergia. de la alergia. Entonces me dijo, no, anda donde está especialista porque yo ya la pasé. Entonces como que por suerte fui acortando pasos. Pero bueno, empiezas a tener todas estas inseguridades, no tienes ninguna herramienta porque eres primeriza y ya te digo, la gente en vez de decirte, busca a alguien que te ayude, que pase lo mismo que tú estás pasando, no, te dicen, haz esto porque no estás haciendo lo de acá, porque Ya. seguramente no haces lo de acá y lo demás allá. Entonces Sí, siempre la culpa es de uno porque no está haciendo algo que tenía que hacer. ¿qué tenía que haber hecho? Así es. Entonces yo dije, o sea, no. Entonces, parte de mis primeros temas eran dedicados a eso, a la lactancia, de saber que uno podía confiar y que se podía volver. Y después con otro montón de temas que estaban implícitos. Después cuando yo di a luz, yo primero creía que había tenido un parto maravilloso y después me di cuenta que en realidad había sido un desastre porque me hicieron una episiotomía gigante que me dolió más recuperarme de la episiotomía que, de, que del parto como tal. Me Suele pasar. pusieron, yo pedí, o sea, supuestamente iba a tener terapia del dolor, al final no la tuve, porque cuando llegó al médico yo ya había dilatado lo suficiente, pero me pusieron oxitocina para acelerar el parto y me causó muchísimo más dolor, que si yo sabía que eso me iba a causar más dolor, me decían, no me la pongan. Entonces, Bueno, bueno, siempre digo, da revancha, ¿no? Con mi segunda hija, eh, dije, nada de eso, va cero revancha. oxitocina, sí, no cero oxitocina, quiero hacer todo sin ningún fármaco, quiero darlo todo de forma natural. Y dije ahí cuando estaba, después de que, claro, estaba en una camilla, supuestamente que uno es más estrecho, está en una posición que no es la más adecuada, la episiotomía. Entonces empecé a leer y llegué y me dije, claro, el parto vertical, porque una amiga me decía, haz sentadillas cuando estés Ah, en trabajo ya. de parto. Y yo hacía sentadilla y mi mamá se reía, me decía, pero ¿por qué? Le digo, mi amiga me dijo que esto y es verdad, te alivia el dolor. Cuando haces sentadilla, el Sí. dolor se... Entonces ahí dije, claro, tiene lógica, si ancestralmente se daba luz de forma vertical, está documentado en el museo, entonces yo digo, Y yo lo vi, yo lo vi. en el oriente ecuatoriano se está haciendo esto, de gente que tiene mucho conocimiento ancestral, yo digo, bueno, algo estamos haciendo mal. Entonces fui donde un médico acá en Argentina, muy pro parto natural y todo, entonces le dije, quiero dar a luz parada, quiero dar a luz de forma vertical, en cuclillas. Entonces el médico me dijo, ok, no tengo problema, como, va a ser como tú quieras. Si me tengo que agachar, pongo todo, recibo el bebé, no hay problema. Así que bueno, hice todo para que fuera en ese sentido, pero bueno, al final fue un día antes de que se decrete la pandemia, el día Mm. que mi hija tenía que haber nacido con mi primer bebé fue la semana 40. Esta fue semana 41, 2 días. O sea, estaba al límite de que me indujeran el parto porque no, seguía, no eran pequeñas contracciones. Hasta que, bueno, me vino el trabajo de parto justo el 19 de marzo cuando se decretó la pandemia. Entonces fui, no había nadie en las calles, estaba todo. Llegué, llegué ya tan dilatada que cuando me acostaron en la camilla para hacerme el tacto no me pude parar. Nunca más me pude parar, entonces siempre me río porque digo, quería dar a luz parada y no me pude parar para llegar a luz. Y es más, de hecho, cuando el médico no llegaba, porque el médico dijo, no puede ser tan rápido que desde que llegó porque acá tiene un sistema distinto. Primero está la partera y después al final llega el médico a El médico, claro. asistirte. Y bueno, y cuando el médico no llegaba y mi hija tenía ya la cabeza afuera. Entonces la partera me decía, o me deja actuar a mí o actúa otro médico. Así que llegó con las justas, solo a sacarla. Así que nada es como uno lo Y, planea. y nada es como uno lo Pero es planea. muy, pero es Y muy esas importante experiencias son súper. tener información, saber que las pasamos mal como las pasan todas, pero nadie la cuenta. Entonces a veces cuando uno se siente un poco culpable, decir, ay, como, qué mala madre soy, no, nos pasa a todos. Entonces Pero sabes mi que idea no es fue que decir, nadie la cuenta, no es que nadie la cuenta, Katia. Lo que pasa es que a veces cada uno tiene que vivir su experiencia y hay situaciones en las que también, efectivamente se vuelve hasta controversial el hecho de que uno se meta, quiera decir, porque entonces como que se sabe más, como que no está haciendo claro. y una serie de cosas. Entonces a veces hay que dejar que las cosas vayan sucediendo, vayan fluyendo y obviamente en su momento también poder hacer y compartir. Pero eso sí, Kate, estamos en el límite de tiempo, de hecho ya Sí. estamos Bueno, entonces avanzando. ahí dije, voy a Sí, hacer una columna
en Sí. el que cuento por ahí mis pequeñas experiencias que por ahí alguien se ve reflejado, le sirve o no, Ujú. pero sabe que son cosas que reales, Reales, que son reales reales. que puede pasar. Así que Eso bueno, tengo está la en cuenta, Instagram, ¿no? En Instagram la tiene. está en Instagram y aparte tengo la columna en la revista del Universo que En sale la los revista. domingos. Que No salen todos, los... creo que cada 15 días porque a veces no me da el tiempo del todo para escribir. Así Porque es, administro eso, un y restaurante que todavía a no ese llegamos. punto iba, a ese punto iba, porque entonces ahora entraste a empresaria y a administrar negocio y ahora estás en el mundo de la gastronomía, la culinaria, no sé. Cuéntame rápidamente sobre eso que me parece espectacular. Bueno, llegué medio de trampolín. En realidad, la familia de mi esposo tiene hace 40 años un restaurante, eso, de gente que está dedicada a la gastronomía. O sea, mi marido de los 6 años estuvo ahí, conoce el negocio. Yo un poco llegué acá, escribía freelance, pero bueno, mi suegro ya había fallecido, mi suegra está grande y ya no está cansada, no quiere seguir el negocio. Entonces, como que de a poco hacía siempre pequeñas cosas, me iba metiendo lo uno a lo otro hasta que de un par de años mi suegra dijo, nomás encárguese en todo. Entonces, bueno, un poco he aprendido todo el funcionamiento que lleva un restaurante, ahora manejo proveedores, ver que la comida salga bien, empleados, atender, porque en temporada y o sea, es el, no sé, el triple del trabajo de lo que tienes durante el año. Entonces tienes que atender, yo siempre digo, 200 personas en una noche y que todo te salga bien. O sea, que no te devuelvan un plato porque falló algo o lo otro. Entonces, como que tienes que estar en muchas instancias desde compra, con los proveedores, control de mercadería, ver que la Es otro mercadería salga mundo, bien, que es es, otro es mundo. un, es Y otro mundo, es otro apasionante, mundo ¿ah? y creo que Es apasionante. apasionante, sí, es apasionante. A veces yo digo, no me gusta, mi marido me dice, sí te gusta un poco. O le digo, claro, le digo, uno se vuelve un reto porque uno quiere hacer las cosas bien, pero Sí, entiende muchas cosas y yo digo, a veces te vuelves más tolerante cuando vas a un restaurante y ya miras otras cosas, ¿no? Te das cuenta que por ahí, que antes uno dice, no sé, llego 10 minutos antes de que cierre el restaurante, no llegues nunca 10 minutos antes porque la gente ya se quiere ir a su casa, está cansada y por ahí no vas a comer de lo mejor. Entonces yo ahora siempre digo, lleguen temprano a comer, sean amables, que por ahí es todo un trabajo que depende de gente, o sea, no lo hacen las máquinas. Entonces, sí, no. obviamente, hay gente que está cansada, son muchas horas, están elaborando 50 platos a la vez. Entonces es como que todo un engranaje porque depende del trabajo de muchas personas y bueno, y creo que uno le Pero es puede un poner, tema que tú no lo tenías pensado, que nunca pensaste no, en... ni pensado, ni pensado, llegó así porque no me quedó otra, ¿sabes? Como poner primero es como dar una mano a la familia de mi marido, pero ahora en la mano terminó en todo el cuerpo, entonces ahora estoy ahí un poco. Mi suegra va a cada tanto, que es como que la que yo digo sabe. O sea, no es lo mismo ir de cero que tener ya, digamos, toda una Claro, estructura que está armada, que está aceitada, que la gente sabe lo que tiene que hacer. Y después es ir un poco aprendiendo y manteniendo las cosas, la exactamente, calidad exactamente. y todo. Pase, pase, me están llamando. Hey, pase, estás llamando. Bueno, Kate, eso ha sido realmente emocionante el haber podido conversar contigo, el haber podido realmente reflexionar sobre ciertos temas, en el caso de la maternidad, pero sobre todo otros recordar tantas cosas y momentos vividos que han sido realmente fantásticos. Realmente cuando uno ve hacia atrás y comienza a darse cuenta de cómo es que ha sido, hay cosas que uno no se acuerda, porque se acuerda el otro que estaba actuando en ese su momento, ¿no? Así es. Entonces, es impresionante el saber que efectivamente nosotros podemos tener estas conversaciones y poder hacer esos acercamientos nuevamente. Yo te quiero agradecer. Yo sé, desde el año pasado estábamos queriendo conversar y Sí, estaba empezando justamente la temporada de playa. Entonces, sí. y el volvernos a reencontrar ahora, después de un año, aparte de lo que teníamos pensado hacer en su momento, me encanta. Así que muchísimas gracias por tu tiempo, por haberme... No, a usted, Olguita. A usted que recordar tantas cosas, digo, toda esta pasión de la comunicación y ahora de la gastronomía. Así que ahí estamos. Ahí estamos, sí, ya te conté. Ok, bueno, a todos ustedes quiero agradecerles infinitamente por habernos seguido en este programa. Compártanlo para que más personas lo vean y asimismo poder tener también de parte de ustedes los comentarios pertinentes. Así que muchísimas gracias y muchas gracias por siempre estar en este programa Conversaciones frente al mar. Gracias, Kate. Estamos viéndonos. Sé que hay más cosas por hablar, pero ya lo vamos a hacer luego. Gracias.